Continuando con nuestro estudio, nos toca abordar la temática referida a cómo se genera el aprendizaje humano. Y podemos indicar que el órgano encargado del aprendizaje humano se denomina cerebro. Y lo encontramos protegido por la caja craneana, la misma que se encuentra envuelto en varias membranas. A estas membranas se las conoce con el nombre de meninges y se encuentran nadando en un líquido que amortigua los golpes. Este es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo tiene como finalidad amortiguar los golpes. El cerebro se lo considera como el origen de todos los pensamientos, sensaciones y acciones del hombre. De ahí que, si nosotros recordamos, las meninges o cubiertas del cerebro son tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Para su estudio hay que añadir también el líquido cefalorraquídeo y las granulaciones de Fashon. ¿Cómo se genera el aprendizaje humano? En la actualidad se ha estudiado mucho sobre la cartografía del cerebro, en donde fundamentalmente se muestra los cambios en la actividad cerebral según los estados de ánimo o las representaciones mentales y emocionales de los seres humanos. Aún existen muchas incógnitas sobre la dinámica del cerebro y el proceso mismo de acción cerebral. De ahí que si nosotros observamos esta gráfica, se presentan los lóbulos y las partes muy bien identificadas del cerebro. El problema es de que a pesar de todos los estudios, todavía no conocemos cómo funciona nuestro cerebro. Esto lo manifiesta Watson, citado por Anderegg en el año 2008. Sin embargo, el cerebro está catalogado como el órgano más importante y valioso, cuyo funcionamiento desempeña un rol muy importante en el aprendizaje y sobre todo en la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio pormenorizado de qué es en realidad el cerebro humano, así como los componentes, módulos, dispositivos o configuraciones que lo integran y los sistemas de representación humana. De ahí que entonces el cerebro se conceptualiza como una maravillosa máquina biológica, según Linaz 2003, intrínsecamente capaz de generar patrones globales, oscilatorios, que literalmente son nuestros pensamientos, percepciones, sueños, en fin, el sí mismo. Para desempeñarse en la sociedad, el ser humano debe prever el resultado de sus acciones, teniendo en cuenta la información que recibe por los órganos de los sentidos. Para Linaz 2003, la capacidad de predicción es probablemente la función primordial del cerebro humano. El cerebro es una identidad muy diferente de las del resto del universo.
Es una forma diferente de expresar todo. De ahí que la actividad cerebral sea considerada como una metáfora. Se considera, según Linás 2003, que somos básicamente máquinas de soñar que construyen modelos virtuales del mundo real. El cerebro utiliza una gran cantidad de información disímil que tiene almacenado. Esto es como si tuviera un gran número de archivos, un gran número de datos, un gran número de imágenes. Y el papel es relacionarlas en forma armónica, sistemática, coherente y creativa, para crear nuevo conocimiento y nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal que le permite resolver sus propios problemas, es decir, nuestros problemas. Y aquí actúan las neuronas que, unidas a las glándulas gliales, que son las que se encargan de ir limpiando aquella información que ya no requiere, y también los procesos de sinapsis neuronal, recordando que para ello necesitan neurotransmisores muy importantes como la dopamina, la acetilcolina, también importantes como la noradrenalina, la serotonina. El sistema nervioso no es rígido, tiene la función vital de la neuroplasticidad, es decir, que se amolda a las nuevas sinapsis neurológicas. Es plástico y flexible, es un sistema dinámico que se transforma y evoluciona a lo largo del tiempo. Los módulos, sistemas y áreas cerebrales actúan como una unidad sinérgica. No puede considerarse organizado en niveles autónomos entre sí, sino configurados armónicamente de manera coherente, en forma de sistemas de configuraciones neuropsicológicas. En este sentido, el cerebro humano es una configuración de configuraciones, integradas por sistemas, y estos por circuitos y redes que se comunican entre sí con otros circuitos y redes pertenecientes a otros sistemas configurados. De ahí que el debate que existe con relación al papel de lo interno y lo externo en el aprendizaje humano es casi tan antiguo como la psicología. Este debate ha estado caracterizado por el análisis aprendido o innato de la conducta humana, o si el desarrollo humano depende de lo genético o de lo social. Siempre ha habido estudiosos y los conductistas ortodoxos sostienen que nuestro entorno es el factor determinante de todo comportamiento humano. Los genetistas conductistas investigan la influencia que tienen nuestros genes en este aspecto. De ahí que el ser humano está conformado por la experiencia y por los genes. Esto significa lo externo y lo interno, lo cultural y lo biológico, lo social y lo psicológico. De ahí que decimos que la epigenética influye realmente en todo lo que tiene que ver con las emociones, percepciones, cogniciones, aprendizajes y comportamiento. Entonces, en este pequeño resumen de qué es el cerebro humano, podemos decir que es una configuración viva, dinámica, lúdica y creativa de redes y circuitos neuronales, como ya dijimos, neuronas, células gliales, neurotransmisores,
configurados armónicamente, de manera coherente en forma de sistema de configuraciones neuronales, afectiva, instrumental y cognitiva. Pero, ¿cuáles son estos componentes, módulos, sistemas, dispositivos o configuraciones de la mente y del cerebro humano? Aunque a veces se habla de que el ser humano posee 3 cerebros, en realidad es solo un cerebro configurado por 3 sistemas bien delimitados entre sí, según el modelo de la estructura cerebral, cerebro triuno de Paul MacLean. Un cerebro reptil, un cerebro límbico y el neocórtex. Entonces, desde adentro hacia afuera, cerebro reptiliano, cerebro límbico y el neocórtex o nuevo cerebro. El sistema reptil del cerebro es el responsable del control muscular, cardíaco y respiratorio. Es el encargado de nuestra supervivencia, está involucrado en la concepción de la delimitación territorial y provoca nuestra tendencia a mantener una existencia rígida, estricta, obsesiva y casi programada, que se caracteriza por la repetición como conducta cotidiana. En el sistema límbico, avanzando en el proceso de evolución, se procesan ya las emociones y las relaciones con los demás, mientras que en el neocórtex proporciona la capacidad para desarrollar la memoria, solucionar problemas y ser creativos. Siguiendo con los componentes, módulos, sistemas dispositivos o configuraciones de la mente y del cerebro humano, se habla que el cerebro, según Roger Sperry, fue quien establece la división cerebral en hemisferios derecho e izquierdo en su teoría de los hemisferios cerebrales. Según Enciso 2004, página 89, el cerebro humano actúa como un órgano integral, compuesto por 2 hemisferios, derecho e izquierdo, hasta cierto punto especializados e interrelacionados entre sí y unidos por un cuerpo calloso que hace las veces de puente con 200 millones de fibras de unión. Entonces tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro rige la parte racional del ser humano. Es el origen de las funciones lógicas, analíticas y verbales, que ejerce mayor control sobre la destreza manual, la lectura y el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho se dirige a la parte emocional, actúa más con la comunicación no verbal, está dotado de sensibilidad y capacidad espacial, involucra la creatividad y los aspectos excepcionales del talento humano. El control por parte de los hemisferios es cruzado. El derecho domina la mitad izquierda del cuerpo y el izquierdo la derecha. Como se aprecia, los hemisferios controlan funciones absolutamente diferentes. Así, el hemisferio derecho, facultades como la capacidad creativa, artística y la orientación espacial. El hemisferio izquierdo lo hace sobre el cálculo matemático, la comprensión verbal y la memoria. Sin embargo, ambos se complementan. La mayoría de actividades que realizamos requieren la intervención conjunta de las funciones localizadas en los 2 hemisferios. El aprendizaje y la actuación matemática es una particularidad transcultural del ser humano.
lo que significa que es un rasgo genéticamente heredado. De ahí que existen configuraciones matemáticas en el cerebro. Al existir configuraciones neurofisiológicas de lo matemático en el cerebro, entonces, se puede afirmar que también hay genes matemáticos responsables del surgimiento de estas configuraciones. ¿Por qué estamos dando esta información a ustedes jóvenes, futuros pedagogos? Porque conocer esta información es importante para un educador, por cuanto se demuestra científicamente la identificación del centro de procesamiento de los procesos cognitivos y afectivos del ser humano, que originan la conducta de los estudiantes. Por lo tanto, no es un error hablar de neuropedagogía, neurodidáctica e incluso neurocurrículo y neuroevaluación. Estas son las nuevas neurociencias de la educación en el tercer milenio, que deben estar encaminadas a modificar, especializar y o configurar zonas, sitios, áreas, redes y circuitos neurofisiológicos especializados.